redimidos, consolados. ¿Cuántos redimidos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos fueron comprados con la sangre de Cristo? ¿Cuántos fueron súper valiosos que Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nosotros? Amén. Todos los que estamos aquí somos redimidos por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Pero no solamente que somos redimidos, también somos consolados. ¿Sí? La palabra de la semana pasada decía, si quieres victoria, entiende tu batalla. Amén. Y varias cosas nos pusieron en contexto de las persecuciones que tenemos que vivir. Y decíamos, bueno, no decíamos, pero yo veía las caras y podía leer lo que la gente hacía así. Oye, persecuciones, qué fuerte, y más casas y más, pero perseguidita, es como que... y esas persecuciones a veces nos agotan. Las entendemos, las sabemos que tenemos que sufrir, porque la palabra así nos llama, ¿verdad? No es el ministerio del sufrimiento, pero sabemos que los discípulos de Cristo, pues vamos a padecer, porque el Señor así lo dijo, en el mundo tendremos aflicciones, vamos a ser afligidos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a ser criticados, vamos a ser vigilados. Mira, hermano, vamos a hacer muchas cosas, ¿verdad? O nos van a hacer muchas cosas. Y eso, de una u otra forma, nos agota, nos cansa, nos aflige. No vamos a dejar de sentir porque tenemos alma, porque tenemos cuerpo, ¿verdad? Ahorita hay una gran cantidad de hermanos que están quebrantados con esta gripe, que ya le han puesto tantos nombres que ya yo no sé qué, COVID-1, COVID-2, 818, la garganta de la cuchilla, leí yo, en serio, yo lo leí, yo lo voy a buscar porque no me cree, pero yo lo leí, algo así, ¿verdad? El dolor de la garganta, el COVID no sé qué, ay hermano, tantas cosas, y uno escucha todas esas cosas y uno se siente agotado, cansado de escuchar noticias y malas noticias. Y no sé cuántos vieron anoche la bomba, sí, la bomba que lanzaron los Estados Unidos a Irán. Hermano, eso fue una cosa impresionante. Al finalizar vamos a estar orando por la nación de Israel, vamos a bendecir a Israel, vamos a bendecir a Irán, ¿verdad? Y todo el mundo, porque es que es imposible que tú tomes tu dispositivo o te metas en la computadora y dejes de ver noticias, es imposible, porque eso, las notificaciones te llegan y una cosa más que la otra, y noticias, y la mayoría de las noticias son nefastas. La mayoría de las noticias es caos. Dígame, cuando sale así el precio del dólar, usted no quiere ni siquiera ver esa notificación, la quita, ¿verdad? Porque todas son noticias que de una u otra forma alteran nuestras emociones o alteran nuestra estabilidad, pero también nos agota. ¿Quiénes no se han sentido agotados todo este 2025 de malas noticias? Desde que comenzamos el año estamos recibiendo malas noticias, venezolanas, internacionales. Increíble todo lo que está sucediendo en todo el mundo, y son noticias tras noticias. A eso súmale la noticia de tu vida, que un día estás bien, un día estás mal, un día amaneces con la gripe, todos los nombres que tiene, el otro día estás normal, de repente te empieza a doler una cosa, de repente sabes de un familiar que está enfermo, o de repente sabes de alguien que está en un hospital, entonces te enteras que los hospitales no sirven, entonces te enteras que le pusieron una multa a uno, y te enteras que lo legal aquí, mire, yo le estoy contando todo esto y yo sé que sabe que es cierto y ya se cansó. Pero esta es la tierra que nos tocó habitar en este tiempo, porque si no fuese así, ya el Señor nos hubiese llevado a su presencia. Pero esto no nos va a quitar algo que es real, que nos agota, que nos cansa. Y quiero introducirme con el pueblo de Israel, porque bueno, Israel siempre ha sido noticia, ¿verdad? Desde la antigüedad, Antiguo Testamento, hasta nuestros días, Israel siempre ha sido noticia, y el trato de Dios con esta nación. Pero quiero introducirme con el pueblo de Israel. Está en Isaías capítulo 40, versículo 26. Y el libro de Isaías fue un profeta del Antiguo Testamento, que fue el único profeta que profetizó
la vida del Salvador o la vida del Mesías, la vida del Redentor. Y por ende, todas las características del Redentor, todas las características del Mesías y todas las características de los redimidos. ¿Dónde están los redimidos? El libro de Isaías habla un poco de eso y describe un poco de eso. Y el libro de Isaías está dividido en dos. Cuando uno lo estudia, está dividido en dos. Desde el capítulo 39 hacia atrás, o desde el capítulo 1 hasta el 39, habla del juicio a la nación. Por el pecado de la nación, por haberse desviado, por la idolatría, por haberse unido a otras naciones, y sale todo lo que es el juicio al pueblo de Israel por consecuencia de todas estas cosas que hizo el pueblo. Pero desde el capítulo 40 en adelante, comienza Dios a consolar al pueblo de Israel. Y comienza con una palabra profética para el pueblo de Israel, donde trae consuelo a su vida. Y pregunto yo, ¿qué es la consolación o qué es el consuelo? ¿Puede decir algo? Aliento, sí. Consuelo es una acción donde la persona es alentada, donde la persona es animada. No solamente el consuelo es te abrazo y te sobo. Es parte, ¿sí? Porque cuando se cae un niño que se golpea, uno lo agarra, lo abraza, lo consuela y ya pasó. Eso es un tipo, o puede ser parte del consuelo, pero el consuelo es esa acción de animarte, es esa acción de decirte, hay algo bueno que viene, hay algo mejor que viene. Y en Isaías, desde el capítulo 40 en adelante, Dios comienza a decirle al pueblo de Israel, pueblo de Israel, hay algo bueno. Y yo quiero decirle a Vida Abundante, viene algo bueno. Hay algo bueno que viene. Quizás las noticias van a ser las mismas, quizás las noticias van a seguir siendo caóticas, nefastas. Quizás llegues a tu casa y sigas abriendo la misma nevera y la misma nevera sigue estando pelada. Y es lo mismo. El que yo te diga a ti, consuelo, o vienen cosas mejores, no te va a llenar milagrosamente, o vamos a decirle mágicamente la nevera y cambia ya. Dios puede hacerlo, pero no es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que a pesar de la situación que estamos viviendo, hay un consuelo para los redimidos. Hay un tiempo de consolación para los redimidos. Aquellos que hemos llorado estos 6 meses por diferentes situaciones, porque estos 6 meses de este año han sido interesantones. Sí, interesantones. Yo he botado lágrimas por una cosa, enero una cosa, marzo, le ponemos nombre a los meses, febrero, cada mes con su situación. Pero han sido 6 meses intensos. Pero la palabra del Señor nos dice, o nos va a decir en esta mañana, hay consolación para los redimidos. Hay consuelo para aquel que está llorando. Hay consuelo para aquel que está agotado. Hay consuelo para aquel que está cansado. Hay consuelo para nosotros. Amén. Y el pueblo de Israel viene desde, lo que le estoy diciendo, como viene en una onda de cautiverio, en una onda de palabra profética de persecución, una onda de palabra profética de que todo está mal. A partir del 40, en el versículo 1 del capítulo 40 de Isaías, el profeta Isaías le dice al pueblo, consolaos, consolaos, ¿sí? Y se lo dice 2 veces para que reafirme la acción en su corazón. Así como cuando Pedro le decía, o Jesús le decía, me amas, me amas, me amas, o como cuando uno dice, de verdad, ¿verdad? ¿Sabes? Que es como expresiones que te reafirman la acción o la condición. Entonces el profeta le dice, o Dios le dice a través del profeta al pueblo, le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Desde ese versículo, no lo voy a leer completo, lo va a leer usted en su casa, pero desde ese versículo hasta el versículo 26, Dios comienza a través del profeta a describir sus maravillas, por lo cual el pueblo debería estar consolado. Y yo me imagino el pueblo llorando, triste, agobiado, cansado, y el profeta diciéndole, consolados, consolados, pero ¿sabes que cuando te dicen no llores? ¿A usted qué le dan ganas? De seguir llorando y que mire, ni siquiera tiene las lágrimas fuera y le dicen no llores. Y yo creo que el pueblo de Israel estaba así.
Y el profeta se levanta, consolados, consolados, Dios viene para esto, viene para salvarlo, viene un Mesías, viene un Salvador, Jesús viene pronto, o el Mesías viene pronto. Pero cuando cae en el versículo 26, 40-26, dice así: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Sí, continúa hablando el profeta al pueblo. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre, por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Sí? ¿Por qué dices? Está el profeta hablando. Está el pueblo desconsolado, cansado, llorando, quejoso. Y Dios le está hablando a través del profeta y le dice: ¿por qué dices, oh Jacob, oh Israel? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Déjalo allí un momento. Está el pueblo quejándose, está el pueblo con su persecución, está el pueblo con su problema. El profeta Isaías se para y le dice: les tengo una buena noticia. Entre muchísimas noticias malas, cuando te dice alguien te tengo una buena noticia, la reacción debería ser: dámela. Y me levanto, pero el pueblo seguía. Y como el Señor conoce tu corazón, mis pensamientos, mis intenciones, el profeta viene hablando la buena noticia, viene diciendo la buena noticia. Sin embargo, se para y dice: pero ¿por qué tú dices que tu camino está escondido de mí? Si yo conozco todo, ¿por qué tú sientes que tu camino nadie lo ve? Porque algo que está escondido es algo que está guardado de tal forma que nadie lo ve. ¿Sabe por qué decimos muchas veces que nuestro camino está escondido? Por causa del cansancio. El cansancio nubla nuestros ojos y no nos permite ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Le están dando una buena noticia. Le están diciendo: consolados, consolados, el Redentor viene. Y ellos siguen con su malestar, con su decepción, con su frustración, con su cansancio. Pero en el nombre de Jesucristo quiero decirte que si en algún momento te has sentido así, o si estos 6 meses del año han sido tan agotadores, que ya estás que no das más, que ya no puedes más, hay una buena noticia para cada uno de nosotros. El Redentor viene a consolarnos. El Redentor viene a infundir aliento en nuestras vidas. Amén. Y sigue diciendo la palabra: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Me gustan estas características de Dios. Dice: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Déjalo allí. Me gustan estas características del Señor. Dios no desfallece. Aunque el pueblo de Israel venía desfalleciendo, cansado, incrédulos, agotados, el profeta le está diciendo, Dios le está diciendo: yo no me canso como tú. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Él no se cansa. Sus fuerzas no menguan, no desfallece. Y Él está entendiendo, no se fatiga por el cansancio. ¿Alguna vez alguien ha hecho aquí ejercicio, tanto ejercicio, que queda sin respiración? Sí, Elías dice por allá adentro que sí. Hay una forma, yo no. Perdónenme, pero yo ni me acuerdo si me pudo haber pasado en educación física en el liceo, pero yo no he sentido eso. Pero cuentan los que hacen ejercicio, que llega un momento que el cuerpo tiende a fatigarse, le falta oxígeno, y la falta de oxígeno en el cerebro noquea. Y viene el desvanecimiento o desfallecimiento o desmayo. Pero Dios no se desmaya. Dios no se cansa, Dios no se fatiga,
Dios trabaja, Él es poderoso, Él tiene entendimiento y no se fatiga con nosotros. Aunque le costemos trabajo, Él no se fatiga con cada uno de nosotros, Él no se cansa. Y Él tiene entendimiento y esto me gusta. Y entonces el profeta se lo está diciendo al pueblo. Y el pueblo está como que tratando de salir, porque no hay nada más tremendo que tratar de sacar una mente de ese pensamiento a un pensamiento de victoria. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. No hay poder humano que pueda trasladar los pensamientos de una mente, sacarlos y colocarle la victoria de Cristo. Solo el Espíritu Santo, su palabra, su presencia. Y el primer tema que quiero desarrollar es: el Señor es fuerte en gracia. Fuerte en gracia. Y voy a seguir leyendo el siguiente versículo. Versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y diga conmigo: gloria a Dios. Miren lo que está haciendo aquí el Señor a través del profeta. El profeta le sigue hablando al pueblo. Estamos en el mismo pasaje, estamos en la misma historia, en el mismo contexto. Y miren lo que está haciendo el profeta, o miren lo que está haciendo Dios. Dios dice: yo no me canso, yo no me fatigo, pero aquellos que crean lo que yo estoy diciendo tendrán nuevas fuerzas. Yo los esforzaré, tendrán nueva fuerza, multiplicaré su fuerza, van a correr y no se van a fatigar, es decir, se van a parecer a mí. Eso es lo que le está diciendo el profeta al pueblo. De una u otra forma, los que creen, los que hemos creído, los redimidos, el Señor nos va a esforzar. Y hay una diferencia en esforzar y dar fuerzas. Esforzar, déjeme leerlo por aquí. Esforzar es una actividad de ánimo, es el empleo enérgico de la fuerza. Entonces, cuando el Señor dice, colócame de nuevo el versículo de te voy a esforzar. Cuando el Señor nos dice te voy a esforzar, anterior el 29, Él da esfuerzo al cansado. El Señor te está diciendo, te voy a dar la energía para que puedas usar la fuerza. Porque el cuerpo se agota. Mire, se agota, se mengua la fe, se agota el cuerpo, se cansa la mente. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de decir, ay, no quiero pensar en esto, y que sea lo que Dios quiera, y se pasó. Y está cansado de pensar en lo mismo. ¿Sí? Bueno, el esfuerzo es esa energía, Él da el vigor, la energía, para que usted pueda usar la fuerza. Y la fuerza, obviamente, es lo que Dios te da, es ese ímpetu, yo también lo coloqué aquí, es la capacidad robusta. Entonces, Dios nos dice en esta mañana, la fuerza que yo te doy es robusta. Yo te estoy esforzando. Seguirán las malas noticias. Y esto no es porque yo quiero buenas noticias, pero es que Cristo viene pronto. E Israel es el reloj de Jesús, de los tiempos, de la venida del Señor. Es nuestro reloj, es el que está indicando. Es el que está indicando el tiempo, y el tiempo se está agotando. Y yo he llegado a una conclusión. Mientras menos tiempo nos quede en esta tierra, más fuertes son las embestidas de Satanás para agotarnos. Porque recuerda que él quiere frustrar propósito. Quiere arrastrar almas para el infierno y frustrar propósito. Usted nació para algo. Usted nació para un propósito. Usted nació para un propósito. Tú tienes algo que hacer, tú tienes una tarea, tienes una función. Y
el enemigo quiere frustrar esa función. Y tú sabes la forma que él está usando para frustrar ese propósito. Y te está cansando para que tú digas, ya, hasta aquí llegué, me reventé. Listo, ya ni pienso, ya ni acciono, ya no quiero nada, listo. Y Satanás dice, eso era lo que yo quería. Pero el Señor nos dice, yo te doy esfuerzo. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Y esto es bellísimo, bellísimo, porque aquel que no tiene nada, ¿cómo le van a multiplicar la nada? Multiplica nada por nada y dime cuánto te da. Nada. Si vamos a la matemática, nada por nada es nada. Pero en el Señor, nada por nada es fuerza. Nada por, no tienes nada de fuerza, estás knockout, estás en el piso, ya no puedes más, quieres quitar los guantes, que se dice, ¿verdad? Quieres quitar los guantes, ya. Y el Señor te dice, yo multiplico esa nada. Pero, ¿cómo, Señor? Yo multiplico esa nada y te doy fuerzas. Y nuevas fuerzas. No las fuerzas que tenías ayer con las que venías. No las fuerzas con las que te levantaste esta mañana. Ay, tengo unas fuerzas. No, el Señor te dice, te doy nuevas fuerzas. Nuevas. Nadie ha usado esa fuerza. Esta fuerza es para ti. Para que la estrenes. Nuevas fuerzas. Entonces dice el Señor, el esfuerzo alcanzado, Él da vigor, Él da energía. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan. Paciencia, iglesia del Señor. Pero los que esperan. ¿A quién? A Jehová. ¿De dónde viene tu socorro? De los cielos. Entonces la palabra dice, el que espera. Yo no sé, el cansancio hace tantas cosas en nuestras vidas, nos desespera. Yo no sé si, ¿sabe que antes cuando yo era joven, yo no tenía teléfono celular. Yo tuve teléfono celular ya adulta. Y yo me recuerdo que uno decía, a tal hora, en tal lugar. Y era la palabra. No sé cuántos se recuerdan de esa palabra. Nos vemos a tal hora, en tal lugar. Ahí no había, voy saliendo, se me hizo tarde, un emoji, una carita feliz. No había nada, ya había una palabra. Y uno se plantaba, ¿verdad?, a esa hora. Y esperaba. ¿Y cuánto tiempo esperaba? Dependiendo de la persona que estabas esperando. Pero ahí te plantabas hasta que se realizaba el encuentro. Si era una cita, si era que ibas a comprar, si era un paseo, lo que fuese. Ahí tenías que esperar. Pero mientras esperas, uno se desespera. Ay, no, yo como que me voy. Ay, qué fastidio está aquí. Ay, no. Y uno no tenía, como le digo, no tenía ni la costumbre de llamar, ni la costumbre de avisar, y mucho menos si dónde estás. Menos, porque no has llegado. Menos. Ahí tocaba era esperar. Pero el esperar no es grato hasta que llega. Entonces la palabra dice, pero los que esperan a Jehová. Aleluya. Paciencia, iglesia del Señor. Paciencia, iglesia del Señor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Y entonces aquí comenzaremos a parecernos al Señor un poco. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos... Porque el esperar a Jehová nos dio nuevas fuerzas. Y entonces usted va a poder seguir trabajando, y seguir haciendo, y seguir caminando, y seguir corriendo, y seguir laborando, y seguir esperando con nuevas fuerzas todos los días. Porque sus fuerzas son nuevas en cada uno de nosotros. Amén. Pero también quiero leer algo que está aquí en 2 Corintios 12:9. Gloria al Señor, hablando de
de ese cansancio o de esa fragilidad o esa debilidad que a veces sentimos. Pero mire lo que dice la palabra. Esto se lo dice, o esto lo escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, la palabra está diciendo, mira, el Señor sabe que tú eres débil. El Señor sabe que te cansas. El Señor sabe que flaqueas. El Señor sabe que tienes inclinaciones a abandonar la fe. El Señor sabe que no oras. Yo no lo sé, tranquilo, yo solamente estoy diciendo lo que el Señor sabe. El Señor sabe cuando no leemos la palabra. El Señor sabe cuando no intercedemos, cuando no oramos, cuando no lo honramos. Él sabe todas las debilidades, todas las debilidades. Pero dice, que te baste mi gracia. Que te sea suficiente en tu debilidad mi gracia. Porque esa gracia es un beneficio o es la bondad de Dios sobre ustedes, sobre mí, que no merecemos, pero que Dios la da. Pero como es una gracia que viene con poder, entonces donde eres débil, resulta siendo fuerte. Y el que está cansado de sí mismo, a veces uno se cansa de sí mismo. El que está cansado de sí mismo dice, otra vez estoy haciendo esto, otra vez estoy pensando así, otra vez estoy actuando así. Déjame decirte que hay un poder maravilloso llamado la gracia de Jesucristo, que te hace fuerte en tu debilidad. Pero tú tienes que entender que eso basta. No hay atajos, no hay otra fuente, no hay libros de autoayuda, cursos de autoayuda. Solo la gracia de Jesús nos es suficiente para tener fuerza y ser fuerte en nuestra fragilidad. Entonces el profeta le dice al pueblo de Israel que el Señor lo va a esforzar. Pero Pablo le dice a la iglesia, y hoy lo leemos, el Señor nos va a dar el poder para estar firme, para no ser débiles, porque en la debilidad nos va a hacer fuerte. Yo no sé por qué debilidad estás pasando, o la que vienes luchando, porque se lucha. Hay fragilidades en nuestra alma que uno viene luchando, batallando. Quiero darte una buena noticia. En esa fragilidad, Dios te hace fuerte. En eso vulnerable, Dios te hace fuerte. En esa debilidad, Él te hace fuerte. Y cuando testifique, porque todo es por un propósito. Dios no da fuerzas a aquel que no vaya a Él y no tenga propósito, o haya entendido su propósito. Por eso es súper importante saber a lo que Dios nos ha llamado, entender y conocer a Dios para lo que Él nos ha llamado, para que tomemos de su gracia, fuerte gracia. Amén. Primer punto, fuerte gracia, que nos hace fuertes y poderosos en medio de la debilidad. Segundo punto, fuerte brazo, y seguimos en el libro de Isaías capítulo 41. Isaías 41 desde el versículo 1. Déjeme abrir aquí para leer algo desde acá. Dice así, fuerte brazo, segundo punto. Dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Y dice el Señor, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros.
Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero. Y el que alisaba con martillo, al que batía en él el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, pero tú, iglesia, pero tú, vida abundante, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no, ¿qué dice la palabra? Y no te deseché. Entonces dice el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya, Dios es brazo fuerte, Dios siempre te va a sostener, siempre te va a sustentar, siempre te va a esforzar, siempre te va a dar fuerza, no te desechó. Mire, sería ilógico, irracional que el Señor nos escoja y luego nos deseche. Dios no hace eso. Dios escoge, coloca a propósito, urge para el propósito y te da fuerzas. Dios no escoge para desechar. Pero a veces nosotros pensamos que Dios nos escondió y nos tiene ahí en la cola. Y bueno, ¿y para cuándo será el milagro de nosotros? Ahí como en la cola, ese milagro ahí metido debajo de la alfombra, escondido ahí, desechado. No. Dios tiene sus formas. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus verdades. Dios tiene la forma de hacer las cosas perfectas. Entonces dice, yo te escogí, tú eres mi siervo, no te he desechado, te tengo preparado para algo, quiero que entiendas que yo te sostengo. Y me gusta porque dice, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. En el momento más difícil, en el momento más caótico, en el momento más loco, en el momento de la mala noticia, recuérdate que el Señor te dice, siempre te ayudaré, siempre voy a estar ahí, siempre te voy a acompañar, siempre te voy a sostener, siempre te voy a llevar de mi mano. Te sustentaré. Gloria al Señor, porque Él es el que nos sostiene. Él es el todo. Y después dice la palabra, con la diestra de mi justicia. Y yo me imagino, en mi imaginación, me imagino un brazo que nos toma cuando ya no podemos más, que nos agarra así y nos sostiene. Y en ese brazo podemos, ¿sabes?, descansar. Y ¿sabes cuando tú te estás quedando dormido, que de repente hay como que esos relax que tú dices, ya me estoy quedando. Así es cuando Dios te sostiene de su brazo, de su diestra poderosa, tú puedes, Señor, qué bueno que tú me sostienes. Señor, qué bueno que te tengo a ti. Qué bueno que tú estás. Qué bueno que tu gracia está, qué bueno que tu brazo fuerte está, qué bueno que tú siempre estás y que no te cansas. Y que aunque yo me canse, tú estás allí siempre. Me gusta ese siempre del Señor. Siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a ayudar, no importa. No importa en los rollos que te metas. Porque hay rollos que te vienen porque, bueno, te vinieron. Y hay rollos que te vienen porque te metiste. Sí, pero si te vienen o te metiste, el Señor te dice, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener, no te voy a soltar, no te voy a desechar, no te voy a dejar que te pase todo lo malo, porque es que tú eres mi escogido, yo te escogí. Todos los que estamos aquí fuimos escogidos por el Señor. Nos fue a buscar, nos enamoró, nos escogió y nos metió en sus labores. Y hoy nos dice, siempre te voy a ayudar. ¿Sí?
fuerte brazo. Tercer punto, fuerte compañía. Este texto lo leí en estos días en uno de los grupos y dije, wow, qué tremendo, porque lo tenía para sacarle la punta para la palabra de hoy y lo voy a usar. Mateo 11:25. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor por su palabra. En el contexto que Jesús está hablándole, o está hablando allí, está los fariseos, está la multitud escuchando, pero recuerden que los fariseos tenían un afán, y el afán de ellos era el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la ley, y muy juiciosos y muy afanados por cumplir todas las cosas, pero con un fin que no le traía ni gozo, que no le traía ni felicidad, que no le traía salvación. Entonces la gente, o el Señor estaba diciendo a la gente, están abrumados, están cargados, están cansados por el sistema que demanda constantemente, que le estaba demandando. La gente tenía que ofrendar, la gente tenía que sacrificar, la gente tenía que cumplir esto, cumplir lo otro. Quedaban exhaustos de tanta exigencia, sin ningún tipo de recompensa verdadera, porque no creían en el Salvador, no creían en el Mesías. Entonces, en ese contexto, Jesús le está diciendo: venid a mí, a los que están cargados y cansados. Pero hoy yo le quiero decir a la iglesia, la invitación de Jesús es importante para poder tener descanso. Y el Señor nos dice en esta mañana: venid a mí los que están trabajados, los que están cargados, los que están cansados. ¿Y saben qué denota esta invitación? Que no todos recurren a la fuente que da descanso. Porque cuando uno pasa invitación para fiestas, retiros, servicios especiales, uno pasa la invitación a todos, pero van pocos. Entonces Jesús está diciendo: venid a mí. Venid a mí los que están cansados. ¿Estaban cansados algunos? Sí. ¿Pero querían ir a la fuente? No. ¿Querían caminar con Jesucristo? No. Y quiero decirte que el único o la única fuente que puede darte paz y puede darte descanso se llama Jesucristo. El único que puede consolarte es Jesucristo. El único que puede esforzarte es Jesucristo. El único que te puede dar nueva fuerza es Jesucristo. El que te puede quitar la fatiga, el cansancio, el fastidio es Jesucristo. Y Jesucristo te dice en esta mañana: venid a mí. ¿Usted quiere? Entonces, vengan. Vengan, porque yo les voy a dar algo que el mundo no les da. Mire, este sistema terrenal, babilónico, lo hablamos en estos días, sistema babilónico, terrenal, terrible, es demandante. Demanda, que el hombre haga, que el hombre cumpla, que se parezca. Todas esas cosas son unas demandas y demandas de este sistema, y la gente tiene que apegarse a este sistema, porque si no te apegas al sistema, no pareciese, escúchame, pareciese que no consiguieras descanso o no consiguieras bendición. Pero te tengo una buena noticia, porque Jesús dice: venid a mí aquellos que están cansados de eso. Usted está cansado de este sistema, venga a mí. Usted está cansado de estar mendigando, ven a mí, porque yo te voy a dar el verdadero descanso. Y entonces dice: el yugo del mundo es pesado. Cumplir con todas estas cosas es pesado, es tedioso, es fatigante, pero mi yugo
Fácil y ligero. ¡Wow! Poderoso. Fácil y ligero. Y yo estaba leyendo esto y digo, qué tremendo, porque Jesús fue carpintero. Y el yugo, el mejor carpintero del mundo, pienso yo que pudo haber sido Jesús. Sí, era 100% carpintero, pero 100% Dios. Imagínense cómo quedaban esas mesas. Imagínense cómo quedarían esos... Eso, ¿cómo fue lo que hicimos en estos días? Unos caballetes. Esos caballetes hechos por Jesús. Perfecto, perfecto. Entonces Jesús habla por las cosas que Él maneja. Y dice, mi yugo, el que yo hice, porque el yugo es una vara de madera larga, ¿sí? Que se le ponen a los bueyes, correcto, a los bueyes, para colocarlos en la misma sintonía o en el mismo nivel. Cuando colocan esa madera en el cuello de un buey y en el cuello del otro buey, y los dos bueyes van al mismo ritmo, o a la misma altura, o a la misma velocidad, ellos van arrastrando algo que se llama el arado. Y ese arado hace los surcos. Y para que queden perfectos los surcos, era necesario que le colocaran estos yugos. Entonces imagínate el yugo de Jesús. Una madera perfecta. Entonces Él te dice, ¿estás cansado? ¿Estás cargado? ¿Estás fatigado? Ven a mí. Porque mi yugo es perfecto. Mi yugo es una bendición. Enyugarse con Jesucristo es una bendición. Es ligero, fácil. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices, está bien, Señor, voy a ti. Estoy cansada, ya no aguanto más, estoy cansada, voy a ti. Me quiero colocar el yugo contigo. Entonces, cuando Jesús va caminando, al ritmo que Jesús quiera caminar, yo voy a ir a la par de Él. Y cuando yo me canso, Jesús me va a llevar, porque estoy enyugada. Tengo el mismo yugo que voy a ir a su ritmo, y como Él me conoce, Él sabe cuándo tengo que correr. Él sabe cuándo tengo que hacer pausa. Pero como es Él el que va, entonces para mí ese yugo es fácil. Para mí ese yugo se convierte en ligero. No importa lo que estemos arrastrando, porque Jesús es el que me está guiando. ¿Usted me está entendiendo? Entonces me gusta porque Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben por qué le está diciendo al pueblo, a los discípulos, a los que estaban allí, aprendan de mí que soy manso? Porque hay gente que quiere que le vaya bien, pero no es humilde. Y no se deja colocar el yugo. Hay en el argot de las siembras, hay bestias que son rebeldes. Y no se dejan poner el yugo, no se dejan. No estoy exagerando, es en serio, es así. Agarran un buey, le van a poner el yugo y el buey. ¿Sabe qué hace el dueño del buey? Lo deja ahí hasta que otro día. Parrilla, dice el pastor. Espérate ahí, que yo necesito hacer una obra, necesito una labor, necesito un buey manso, necesito un buey humilde que se deje enyugar para que hagamos la obra a mi ritmo, a mi tiempo, en el lugar que yo estoy diciendo. Entonces el Señor dice, ¿estás cansado? Claro, estamos cansados, estamos trabajando con nuestra fuerza. Queremos correr cuando debemos hacer pausa, y queremos echar carro cuando tenemos que correr. Y terminamos cansados, agotados, demandados, agitados, fatigados, desmayados. Pero el Señor dice, yo soy tus fuerzas, yo te esfuerzo. Mi gracia te esfuerza, mi gracia te es suficiente. Bástate mi gracia, bástate mi fuerza. Entiende que cuando te enyugas conmigo vamos a correr y no vas a terminar cansado. Vas a correr y no te vas a fatigar. Vas a volar como las águilas. ¡Wow! Lo liviano que te va a colocar, que te enyugues conmigo, es que te vas a remontar en las alturas. Las malas noticias seguirán. Las situaciones seguirán porque estamos en esta tierra, pero no te enyugues a esta tierra, enyúgate al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que tiene la última palabra, al poderoso, al que hace milagros. Tú estás esperando
que 2 más 2 sea 4, y por eso haces 2 más 2 para que sea 4. Pero si esperas en el Señor, ese 2 más 2 puede ser 8, 10, 12, 14, 100. Entonces enjúgate en Él, Él te va a dar la fuerza, Él va a obrar milagrosamente en ti, en mí, Él va a restaurar nuestras fuerzas para que podamos seguir caminando. Su gracia. Me gusta su gracia para cada uno de nosotros. Su gracia nos sostiene, su gracia nos levanta, su gracia nos da fuerza. En esta mañana compartí un testimonio de un pastor misionero llamado John Wesley, que predicó más de 42,000 sermones y viajó en caballo por no sé cuántos kilómetros, déjenme copiarme aquí, 7,500 kilómetros llevando la palabra a caballo. Y llega un momento cuando él escribe su biografía y dice: yo me admiro a mí mismo porque no me cansé, prediqué, escribí, viajé y todavía tengo fuerzas. Y él mismo dice: yo me admiro. Pero después concluye diciendo: fue su gracia, fue su gracia, siempre ha sido su gracia. Y la palabra de Dios dice: venid a mí los que están cansados. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás cansada? ¿Estás fatigada? ¿Ya no puedes más? ¡Qué bueno! Porque el Señor te dice hoy: ven a mí. Ven a mí, te voy a dar descanso. Te voy a cambiar la perspectiva de ver lo que nos queda de vida en esta tierra. Te voy a cambiar la mirada. ¿Dónde tiene que estar colocada tu mirada? Te voy a cambiar la forma de pensar. Te voy a trastornar tu propósito de vida. Tu propósito de vida no es trabajar para comer. Tu propósito de vida es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque mientras le agradamos a Él, todas las cosas son añadidas. ¡Aleluya! Nuestro propósito de vida no es salir a las 8 de la mañana y llegar a las 8 de la noche cansados. Ese no es el propósito. El propósito es que mientras estás viajando, a alguien le estás predicando. Mientras te estás moviendo, estás intercediendo. Mientras estás pisando una zona, estás declarando reino de Dios en ese lugar. Ese es el propósito. Lo demás viene añadido. Tu salario es añadido. Mi salario, mi asignación, la comida, lo que necesitamos es añadido. ¿Acaso Dios ha escondido tu camino de Él? ¿Se olvidó Dios de lo que hizo? ¿Se olvidó Dios de quien llamó? ¿Se olvidó Dios de ti? Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. Él nos da fuerzas. Su fuerte gracia, su fuerte brazo y su fuerte compañía. Aleluya. Dios camina contigo. Dios nos lleva de la mano. Yo quiero que usted se ponga de pie y los músicos cumplan su propósito.